La redención de Sevilla. Fue expulsada por estéril. Volvió como reina y millonaria. Bienvenidos a nuestra comunidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué semillas de fortaleza duermen en nuestro interior hasta que son despertadas de la manera más cruel? ¿Qué fuente de resiliencia se encuentra cuando todo lo que creías que te definía te es arrebatado? Si crees en el poder de la superación, dale a me gusta y suscríbete ahora. Comenta al final tu puntuación del 1 al 10. Y el juicio en el Palacio de Medina. El aire fresco de la mañana en el lujoso barrio de Los Remedios, Sevilla, era denso, cargado de juicios tácitos, mientras el mundo de una mujer se derrumbaba a su alrededor. «Eres una mujer incompleta», espetaron su esposo y su suegra, palabras más afiladas que cualquier cuchillo, al expulsarla, tildándola de una simple inconveniencia para una vida que ella no podía concebir sin ellos. Con apenas una pequeña maleta, María Luisa se lanzó al mundo vasto e indiferente, su silencio como un escudo contra la humillación absoluta. Pocos sabían ellos que aquello no era un final, sino el amanecer de una metamorfosis espectacular. 3 años después, una limusina impecable se detendría, y de sus profundidades emergería, no una mujer rota, sino una visión de triunfo, una hermosa niña en sus brazos y un magnate andaluz a su lado. María Luisa Guzmán, a sus 32 años, sentía el peso del mundo en el suntuoso salón de la familia Medeiros Rivas. Cada jarrón de cristal de Murano, cada retrato al óleo de los antepasados andaluces, parecía mirarla con desdén. La lujosa alfombra persa, antes símbolo de confort, era ahora un campo minado de ansiedad. Frente a ella, en el opulento sofá de cuero italiano, estaban su esposo, Eduardo Medeiros, un notorio abogado sevillano, cuya cobarde neutralidad era más profunda que cualquier acusación, y su madre, doña Lucía Rivas. De mirada fría y boca curvada en desprecio, doña Lucía sostenía un sobre blanco, la sentencia de muerte en sus manos. El resultado de las últimas pruebas médicas de María Luisa había aniquilado la última chispa de esperanza de tener un hijo. «No entiendo por qué ha tardado tanto admitir la realidad». La voz de Lucía rasgó el silencio, afilada como un cristal roto. ¿Cuántos médicos? ¿Cuánto dinero gastado? ¿Para qué? Para confirmar lo que siempre supe. Tanta inversión. María Luisa tragó, la garganta anudada. «Lucía, por favor, los médicos dicen que todavía hay posibilidades». Tratamientos, se burló Lucía. «No seas ingenua, niña. La naturaleza ya ha dictado sentencia. Eres un árbol estéril, un campo infértil». Avanzó lentamente, su costoso perfume asfixiando a María Luisa. Una mujer que no puede dar un heredero a su marido no es una mujer completa. Es un fracaso, y en esta casa no toleramos fracasos. Cada palabra era un golpe físico. Los ojos de María Luisa suplicaron a Eduardo, un ruego silencioso de defensa, del amor que una vez le había jurado. Pero él permaneció en silencio, su rostro pétreo. En ese instante, ella reconoció su soledad aterradora. No era su esposa, era un buque que había fallado en su propósito. «Eduardo y yo hemos hablado», continuó Lucía, con voz glacial y definitiva. «Y hemos llegado a una conclusión. Ya no hay lugar para ti aquí. Tu presencia en esta casa se ha vuelto una inconveniencia». La palabra inconveniencia resonó en la mente de María Luisa. Años de dedicación, de amor, de construir una vida a su lado, reducidos a una mera molestia. Una empleada, la anciana ama de llaves de la familia, apareció en la puerta,
arrastrando una pequeña maleta, la de María Luisa. Dentro, unas pocas prendas revueltas, un par de zapatos, sus escasas pertenencias. Lucía sacó un billete de 100 euros nuevo de su bolso y se lo extendió. «Tómalo, para el taxi. Es lo mínimo que podemos hacer». El gesto era la humillación suprema, una caridad trivial que le despojó de toda dignidad. María Luisa miró el billete, luego el rostro de su suegra, y finalmente a Eduardo, quien al fin levantó la vista. Sus ojos no contenían arrepentimiento, solo alivio, el alivio de un hombre que se deshace de una carga. Ella no lloró, ni gritó. Una extraña calma la invadió, una lucidez fría que congeló las lágrimas antes de que pudieran caer. Había en ella una fuerza latente que no sabía que poseía, una chispa que se negaba a apagarse bajo la tormenta del desprecio. En silencio, tomó su maleta, ignorando el billete que se ofrecía, dejándolo suspendido en el aire. Un insulto tácito. Caminó hacia la puerta, cada paso firme, la espalda recta. No miró hacia atrás. Al cruzar el umbral de lo que fue su hogar, el sol de la mañana le dio en la cara, pero no sintió el calor. Todo era frío. El mundo parecía vasto y aterrador, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió como un lugar para respirar. La humillación la había despojado, pero también la había liberado de las expectativas crueles de esa familia. Al cerrarse el portón de hierro tras de ella, un fuego silencioso se encendió en su pecho. No era la llama del odio, sino la de una resolución feroz. La habían echado, tildándola de inútil. Algún día les mostraría su verdadero valor. Pregunta interactiva. ¿Qué harías tú con ese billete de 100 euros? ¿Lo tirarías con rabia o lo guardarías para tu supervivencia? Comenta tu elección y por qué. 2. El despertar en el corazón de Minas Gerais. El portón cerrándose marcó el final de un capítulo y el comienzo de un silencio escalofriante. María Luisa se quedó en la acera, la maleta pesada en la mano, el sol de la mañana calentando el asfalto. La vida de la ciudad giraba a su alrededor, indiferente al desastre que acababa de devastar su mundo. Su primera decisión fue la más difícil. ¿A dónde ir? Sus padres habían muerto años atrás, y parientes lejanos apenas la conocían. Estaba aterradoramente sola. El taxi que finalmente llamó no la llevó a un hotel de lujo o a casa de una amiga. No tenía ninguno de los dos. El dinero que poseía era lo que quedaba en su cuenta bancaria, una pequeña suma ahorrada de gastos de casa, que ahora sentía más como un sueldo por gestionar el hogar Medeiros que un regalo de un marido amoroso. Le pidió al conductor que la llevara a Contagem, en la zona metropolitana de Belo Horizonte, una elección instintiva. Una huida a un anonimato, donde el apellido Medeiros no significaba nada, y donde ella podría desaparecer entre la multitud. La habitación que alquiló era la antítesis del apartamento que había ocupado durante casi una década. Un pequeño cuarto con paredes que necesitaban pintura, una ventana que daba a un muro de ladrillo y un persistente olor a humedad. El baño era compartido con otros 3 inquilinos en un pasillo penumbroso. Este espacio imposible se convirtió en su refugio. Aquí, nadie la juzgaba. Su única expectativa era pagar el alquiler a fin de mes. El contraste con su vida de lujo fue brutal. Las primeras noches, las lágrimas corrieron, silenciosas y amargas, ahogadas por la almohada delgada. Era el luto por una vida que ahora reconocía como una ilusión, una jaula dorada de la que había sido cruelmente arrojada. El dinero no duraría para siempre. La necesidad, más poderosa que el orgullo herido, la empujó a buscar trabajo.
sin título universitario, interrumpido por su matrimonio con Eduardo, y sin experiencia profesional formal, sus opciones eran limitadas. Vio un anuncio en un poste, un simple cartel escrito a mano. Se necesita ayudante de cocina. Contactar dentro. El restaurante era ruidoso, bullicioso, del tipo que servía menús especiales para el almuerzo. El olor a grasa y especias la golpeó como un muro. El dueño, un hombre robusto con un delantal manchado, la miró de arriba a abajo con escepticismo. «¿Sabe lo que es el trabajo duro, niña? Aquí no hay glamour». Ella solo asintió, su voz firme. «Necesito este trabajo. Aprendo rápido». Algo en su resolución lo convenció. Fue contratada. Su nueva realidad era un infierno de ollas humeantes y pisos resbaladizos. Sus manos, acostumbradas a cremas caras, se volvieron ásperas y callosas. Su espalda dolía por el peso de las cajas de verduras. El incesante estruendo de la cocina industrial era el opuesto del silencio opresivo de la mansión. Al final del día, regresaba a su cuarto, exhausta, el cuerpo dolorido, el olor a fritura pegado a su cabello y ropa. El agotamiento era tal que apenas dejaba espacio para la autocompasión. Comía las sobras del restaurante, viviendo con lo mínimo. Cada céntimo ahorrado, impulsado por un feroz propósito de supervivencia. Pero su sueldo apenas cubría el alquiler y los gastos básicos. La libertad financiera, un concepto que antes le parecía abstracto, se había convertido en una obsesión, un sueño distante que la impulsaba a buscar más. Así encontró un segundo trabajo, sirviendo en una pequeña cafetería en el centro de Belo Horizonte, trabajando los fines de semana y algunas noches. El viaje en autobús desde Contagem era largo y agotador, pero lo soportó con una resistencia que incluso la sorprendió a sí misma. La cafetería era un contraste. Si la cocina era caos, la cafetería era un oasis de calma. El aroma a café molido sustituía el olor a aceite. Allí charlaba con la gente, sonreía sobre tazas de espresso y capuchino, escuchando fragmentos de conversaciones. El trabajo era humilde, pero la conectó con la vida normal que creyó haber perdido para siempre. Vivir con lo esencial, con lo mínimo, le enseñó el verdadero valor de las cosas. El valor de una comida caliente después de una jornada agotadora. El valor de un techo, por simple que fuera. El valor de su propia fortaleza que descubrió era mucho mayor de lo que nunca había imaginado. En el silencio de su cuarto, rodeada por la simplicidad de su nueva vida, un nuevo sueño comenzó a tomar forma. No era ya el sueño de un hijo o una familia perfecta. Era un sueño más inmediato y poderoso. El sueño de no depender jamás de nadie más. El sueño de ser la única arquitecta de su propio destino. La llama silenciosa que se encendió el día que fue expulsada no se había apagado. Al contrario, las rutinas extenuantes, el cansancio y la soledad la alimentaron. Una llama de resiliencia que iluminaba la oscuridad y la guiaba hacia el futuro que ella, poco a poco, construiría sola. De un encuentro bajo la lluvia en Belo Horizonte. Pasaron los meses en un trabajo incesante, una rutina marcada por el despertador antes del amanecer y el agotamiento que la hacía dormir por las noches. La vida de María Luisa era un ciclo de autobuses llenos, cocinas calientes y olor a café. Ella transitó esta nueva existencia con una eficiencia casi mecánica, el cuerpo operando en piloto automático, mientras su mente se centraba en un único objetivo: sobrevivir
ahorrar y avanzar. El dolor de la traición y la humillación se había transformado en una coraza dura, una armadura que la protegía, pero también la aislaba. Una gris tarde de jueves, en su día libre de la cocina, haciendo turno extra en la cafetería, el destino decidió barajar las cartas. El negocio estaba tranquilo, y ella limpiaba meticulosamente el mostrador de acero inoxidable cuando sonó la campanilla de la puerta. Un hombre entró, sacudiendo un paraguas negro de la ligera llovizna. Se detuvo un momento. Sus ojos recorrieron el espacio acogedor y se detuvieron en ella. Había en su rostro un atisbo de duda, un relámpago de reconocimiento que la detuvo en seco. Era alto, de hombros anchos, bien vestido con un traje de corte moderno, pero su sonrisa vacilante, cálida y amable, era familiar. «¿Malú?», dijo, su voz mezclada con sorpresa e incertidumbre. El apodo la golpeó como una ola cálida, el eco de un pasado lejano y más simple, una vida antes de los Medeiros, antes del dolor. Nadie la había llamado Malú en más de una década. «¡Rafael!», respondió ella, el nombre susurrado. Rafael, su vecino de la infancia y mejor amigo. El chico con el que solía trepar a los árboles y compartir secretos en el patio trasero. La última vez que lo había visto fue en el funeral de su madre, años atrás. Él se acercó al mostrador, su sonrisa radiante. «Dios mío, eres tú». Casi no podía creerlo. «¿Qué haces aquí?». La pregunta era tan genuina, desprovista de juicio, que María Luisa sintió cómo se le subían los colores. Por un momento, la vergüenza de su situación, la exesposa de un abogado famoso sirviendo café, amenazó con abrumarla. Pero luego miró sus ojos y no encontró lástima, solo el reflejo del chico que una vez le había ayudado a arreglar la cadena de su bicicleta. «Es una larga historia», dijo, forzando una sonrisa. «Estoy trabajando, empezando de nuevo». Él pareció entender que había mucho más detrás de esas palabras. Pidió un café, y mientras ella lo preparaba, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Él le contó que se había mudado a Betim y había abierto una pequeña empresa de logística que, tras mucho esfuerzo, finalmente estaba prosperando. Y luego la sorprendió. «Nunca lo olvidé, ¿sabes?», dijo, su tono repentinamente serio. «¿Cómo cuidaste de mi madre en sus últimos meses? Ella estaba muy enferma. Mi padre y yo estábamos perdidos. Tú venías todos los días después de la escuela. Le leías, le hacías compañía. Te amaba». «Tu madre era una mujer maravillosa», respondió ella, la voz quebrándose por la emoción. Rafael la miró fijamente, viendo no solo a una empleada de cafetería, sino a la chica ordenada y tenaz que tenía delante. «Malú, esto va a sonar repentino, pero necesito ayuda. Mi empresa está creciendo más rápido de lo que puedo manejar. Estoy ahogado en hojas de cálculo, facturas, horarios. Necesito a alguien confiable, alguien que pueda traer orden al caos». Él sonrió. «Estoy buscando una asistente administrativa. El sueldo no es de multinacional, pero es un comienzo. Es un trabajo real, con contrato, en una oficina». La oferta flotó entre ellos, llena de potencial. No era solo un trabajo. Era un puente, un escape del olor a fritura, de las noches sin dormir y del miedo constante a no poder pagar el alquiler. Era la oportunidad de usar su mente, su inteligencia, que sentía que había enterrado durante años. «No tengo experiencia formal, Rafael», dijo ella. La inseguridad aflorando. «Tú tienes lo importante: inteligencia, integridad y la necesidad de desafiarte.
Lo demás lo aprenderás. Él la interrumpió. Sé que lo harás. En ese instante, María Luisa sintió que su llama silenciosa se avivaba. Ya no era el rescoldo de la supervivencia, sino la llama del potencial. Miró sus manos, ya curtidas por el trabajo duro, y luego el rostro sincero de su amigo de la infancia. La vida la había derribado. Pero allí, en una cafetería común, él le extendía la mano para ayudarla a levantarse. Y ella, con toda la fuerza que había descubierto, decidió aceptarla. «Acepto», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no era forzada. Era el verdadero resplandor de un nuevo amanecer. Y fue el ascenso silencioso y el código financiero. El cambio del mostrador de la cafetería a la silla de oficina fue como aprender a respirar un nuevo aire. Los primeros días en la empresa de logística de Rafael en Betim, María Luisa se sintió emocionada y ansiosa. Era un universo de teléfonos sonando, correos electrónicos entrantes y el zumbido constante de la impresora. Ella, que venía del mundo de las ollas y los pedidos, se sentía como una extraña en tierra extraña. Temía presionar el botón equivocado, responder incorrectamente a un correo electrónico, no estar a la altura de la fe que su amigo había depositado en ella. Pero la necesidad es una maestra implacable, y la determinación de María Luisa, una alumna aplicada. Observó, escuchó y sobre todo aprendió. Comenzó con tareas sencillas: ordenar facturas, atender llamadas, programar camiones para recogidas y entregas. Tareas que requerían su preparación, su método y su meticulosidad con los detalles. La pulcritud que había usado para mantener su pequeño cuarto inmaculado, ahora la aplicaba a las hojas de cálculo de la empresa. En pocas semanas, la pila desordenada de papeles en el escritorio de Rafael se transformó en un sistema de archivo codificado por colores. Las rutas de los conductores, antes garabateadas en pizarras, se transfirieron a una hoja de cálculo compartida que optimizaba el tiempo y el combustible. Rafael notó el cambio casi de inmediato. Vio en ella no solo una asistente, sino una socia potencial. Comenzó a involucrarla en decisiones más importantes, pidiéndole su opinión sobre la contratación de nuevos conductores o la negociación con proveedores. «Malu, ¿qué piensas? Este proveedor tiene un costo más bajo, pero su historial de entregas es irregular. ¿Vale la pena el riesgo?» Valoraba su perspectiva terrenal, su capacidad para ver los problemas desde varios ángulos. De verdad, decía, María Luisa se sumergía en el mundo de la logística. Se convirtió en el eje de la operación, la persona a la que todos acudían cuando había un problema. Su confianza crecía con cada problema resuelto, con cada elogio sincero de Rafael. Su salario, aunque todavía modesto, era el primer dinero que sentía verdaderamente suyo. Ganado no por el matrimonio, sino por su propia capacidad. Pero la ambición que nació entre la suciedad de la cocina industrial no estaba satisfecha. Ella sabía que la organización era solo el primer paso. La verdadera libertad, la financiera, requería más. Y así, sus largas noches adquirieron un nuevo significado. Después de la jornada laboral y el viaje en autobús de regreso a Contagem, cuando el cansancio invitaba al descanso, ella encendía su vieja laptop. La pequeña pantalla se convirtió en su ventana a un mundo nuevo: las finanzas. Comenzó con cursos online gratuitos sobre educación financiera básica. Aprendió sobre presupuestos, la diferencia entre activos y pasivos, y el poder del interés compuesto. El dinero que antes apenas le alcanzaba para el alquiler, ahora se dividía meticulosamente.
una parte para gastos, una para un fondo de emergencia y una pequeña pero sagrada porción para inversión. Devoró libros, artículos y videos sobre el mercado de valores, fondos inmobiliarios y creación de patrimonio. Los términos financieros, que alguna vez le parecieron un idioma extranjero, comenzaron a tener sentido. Poco a poco, con sumas diminutas, empezó a invertir. Cada inversión era, de hecho, una declaración de independencia, un ladrillo en la construcción de su futuro. Sorprendentemente, decidió mantener su trabajo de fin de semana en la cafetería. Rafael pensó que estaba trabajando en exceso, pero para María Luisa, la cafetería se había convertido en algo más. Era su punto de contacto con la realidad, un humilde recordatorio de dónde venía. Servir café, hablar con los clientes, escuchar sus historias. Eso la mantenía con los pies en la tierra, evitando que la ambición la cegara. Era allí, en ese ambiente sencillo, donde se sentía más ella misma. La mujer era una síntesis de todas sus experiencias, de la cocina a la oficina, de la humillación a la superación. Un sábado, mientras limpiaba una mesa, escuchó a una pareja debatir sobre la mejor manera de ahorrar para un apartamento. Sin dudarlo, se acercó a ellos con una sonrisa. «Disculpen, escuché por casualidad. ¿Han considerado revisar la tasa de un consorcio inmobiliario? A veces, dependiendo de su perfil, puede ser más ventajoso que un préstamo bancario tradicional, ya que las tasas de interés son más altas». La pareja, inicialmente sorprendida, comenzó a hacerle preguntas. En 10 minutos, María Luisa les había dado una lección informal de planificación financiera, con una claridad y sencillez que los dejó asombrados. Al verlos irse agradecidos y con una nueva perspectiva, sintió una inmensa satisfacción. Se dio cuenta de que su conocimiento no era solo para ella, sino que podía ayudar a otros. La humilde ayudante de cocina estaba en transición. La asistente ordenada estaba evolucionando. Una nueva identidad se estaba forjando. La de una estratega, una mujer que no solo entendía los números y la logística, sino que comprendía el valor del conocimiento y el poder de compartirlo. La llama en su pecho ya no era una brasa. Era una luz brillante que la guiaba y que sin querer estaba a punto de iluminar la vida de otros. Ve, el amor inesperado y el magnetismo de las almas. El amor era un capítulo que María Luisa creía haber cerrado en su vida. Su corazón, tras la devastación causada por Eduardo, se había reconstruido con los materiales de la autoprotección y el enfoque profesional. Una relación era un lujo para el que no tenía tiempo ni energía emocional. Las horas diurnas eran para la logística, las noches para las finanzas y los fines de semana para la cafetería, que se había convertido en su santuario. Un domingo, todo cambió. El cielo estaba gris y melancólico, con una llovizna suave que invitaba a la introspección. La cafetería estaba lenta, un flujo constante pero tranquilo de personas buscando refugio y el calor de una bebida caliente. María Luisa trabajaba detrás del mostrador, puliendo tazas, el suave sonido de la bossa nova llenando el espacio. Fue entonces cuando él entró. A diferencia de la mayoría de los clientes apurados, se movía con una calma deliberada. No era el tipo de hombre guapo y ostentoso que llamaba la atención de inmediato, pero emanaba un magnetismo extraño, una confianza silenciosa. Tenía unos 38 años, pero parecía más joven, con cabello oscuro y ojos grises, profundos y reflexivos. Vestía simple pero elegantemente, un suéter de cachemira,
jeans y zapatos de cuero, proyectando una sofisticación sin buscar destacar. Eligió una mesa pequeña en el rincón junto a la ventana y abrió un libro, luciendo completamente cómodo en su propia compañía. María Luisa lo atendió con su cortesía habitual. Pidió un café negro sin azúcar y le dio las gracias con una sonrisa contenida que apenas le tocó los labios, pero que alcanzó sus ojos. Ella regresó a su puesto, pero de vez en cuando, su mirada se dirigía a la figura tranquila en la esquina. Un rato después, una de sus clientes habituales, una anciana llamada doña Elvira, se sentó en el mostrador. Estaba ansiosa por su pensión, que apenas le alcanzaba para cubrir las cuentas. «Ay, mi niña», se lamentó, «si hubiera sabido lo que sé hoy, habría ahorrado cada céntimo debajo del colchón». Impulsada por la compasión, María Luisa se inclinó y comenzó a hablarle en voz baja. «Doña Elvira, debajo del colchón, el dinero pierde valor con la inflación, pero nunca es demasiado tarde. ¿Ha oído hablar del Tesoro Directo de Brasil? Es una inversión segura, garantizada por el gobierno, que rinde más que el ahorro». Tomó una servilleta y comenzó a dibujar un gráfico simple, explicando pacientemente cómo el interés compuesto podía beneficiarla. Habló no con la arrogancia de un experto, sino con la claridad de alguien que sinceramente quería ayudar. No se dio cuenta de que el hombre del rincón había cerrado su libro y la estaba mirando, la cabeza ligeramente inclinada. Su rostro mostraba un interés genuino. Cuando doña Elvira se fue, con el semblante más animado y prometiendo investigar más, el hombre se levantó y se dirigió al mostrador. «Disculpe la intrusión», dijo, su voz tranquila y profunda, pero esa fue la explicación de inversión más clara que he escuchado en una cafetería. María Luisa sintió que se sonrojaba. «Solo estaba tratando de ayudar. Hiciste mucho más que eso», continuó él, inclinándose ligeramente sobre el mostrador. «Convertiste un concepto complejo en algo comprensible y humano. Eso es un talento raro. Me llamo Vinicius». «María Luisa», respondió ella, extendiendo la mano. Su apretón fue firme y cálido. La conversación fluyó con una naturalidad que la sorprendió. Él no preguntó sobre su pasado, ni la hizo sentir inferior por su delantal. En cambio, le preguntó sobre sus ideas, los libros que leía, sus perspectivas económicas. Descubrió que Vinicius era un nombre notable en el sector tecnológico, un millonario que había construido su fortuna desde cero, con una idea innovadora. Pero hablaba de su éxito con una humildad desconcertante. Prefería escuchar que hablar de sí mismo. Él se sintió atraído no solo por su inteligencia, sino por la historia que ella revelaba poco a poco. La historia de una mujer que fue marginada y que se levantó a través de la fuerza y el conocimiento. Él no veía a una víctima, veía a una guerrera, y María Luisa, por primera vez desde su divorcio, se sintió verdaderamente comprendida. Vinicius no vio a la exesposa de un abogado, ni a la empleada de cafetería, ni siquiera a la prometedora asistente de logística. Él vio su esencia, a la mujer que combinaba la tenacidad forjada en el fuego con una mente estratégica y un corazón bondadoso. Cuando la cafetería estaba a punto de cerrar, él todavía estaba allí. «Sé que esto es abrupto», dijo, «pero me encantaría continuar esta conversación, quizás en la cena, en algún lugar donde no tengas que servirme el café». Ella dudó. El miedo, ese viejo fantasma, susurrándole al oído. Pero luego miró los ojos grises de Vinicius y vio respeto, admiración y una bondad que parecía tan sólida como la tierra. Estaba construyendo una nueva vida, y tal vez, solo tal vez, había espacio para algo más que el trabajo y la existencia.
Me encantaría, respondió, y la sonrisa que le dio fue la más genuina de su vida. Aquel encuentro de domingo sombrío no fue solo el comienzo de un romance. Fue la colisión de dos mundos, la fusión de dos almas que, a su manera, entendían lo que significaba construir desde la nada. Para Vinicius, fue descubrir que la mayor riqueza no estaba en los activos materiales, sino en la profundidad del carácter de una mujer que encontró valor en sí misma, cuando el mundo le dijo que no tenía ninguno. Para María Luisa, fue la prueba de que el amor verdadero no la devaluaba, ni la definía por su capacidad de concebir, sino que la celebraba por todo lo que era. Sit, el milagro imposible y la prueba de amor. El vínculo con Vinicius floreció como una flor rara en un jardín. La primera cena se convirtió en una segunda, y luego en innumerables conversaciones hasta altas horas de la noche. Con él, ella aprendió a bajar la guardia, a derribar, ladrillo a ladrillo, el muro que había construido alrededor de su corazón. El amor de él se manifestó en su cuidado, en su profundo respeto por su trayectoria y en su fe inquebrantable en su potencial. Él celebraba sus logros en la logística, escuchaba fascinado sus estrategias de inversión y, lo más importante, amaba a la mujer que se escondía debajo, la fuerte, la inteligente y la ocasionalmente vulnerable. Pasó un año de crecimiento, de conexión y de un amor tranquilo y profundo que la sanó desde dentro. María Luisa ya no vivía en el pequeño cuarto de Contagem. Vinicius la convenció de mudarse a su apartamento, un espacio moderno y minimalista con vistas impresionantes de la ciudad. Pero ella insistió en mantener su difícil independencia financiera, continuando y prosperando en su trabajo con Rafael, donde ya no era asistente, sino directora de operaciones. La vida era buena, estable y plena, de una manera que nunca se atrevió a soñar. En cuanto a los hijos, la herida que la llevó a la expulsión se había convertido en una cicatriz distante, un viejo dolor que ya no punzaba. Ella y Vinicius habían hablado. Él sabía de su diagnóstico y le había asegurado que su amor no dependía de un heredero. Si el destino no les daba hijos, construirían un legado de otras maneras. Ella aceptó esto. Se sentía en paz. Fue entonces cuando su cuerpo comenzó a enviar señales extrañas. Al principio, las ignoró. Náuseas que atribuyó al café fuerte, cansancio que achacó al exceso de trabajo. Finalmente, culpó al estrés de un gran contrato que estaba negociando. Sus pechos le dolían un poco, pero pensó que era solo un cambio hormonal normal. La idea de un embarazo era demasiado remota, demasiado médicamente improbable, para que siquiera cruzara el umbral de su conciencia. Era un universo de posibilidades que los médicos y su vida anterior le habían dicho que le estaría permanentemente cerrado, pero los síntomas persistieron, haciéndose imposibles de ignorar. Una mañana, el olor del café que Vinicius estaba preparando, un aroma que siempre le había encantado, la hizo correr al baño. Fue entonces cuando germinó una pequeña y aterradora semilla de duda. Imposible, resonó en su mente. No puede ser. Con manos temblorosas, fue a la farmacia en su hora de almuerzo. Compró una prueba de embarazo y la escondió en el fondo de su bolso, como si fuera un objeto prohibido. La pequeña caja parecía pesar 1 tonelada, conteniendo todas las esperanzas y decepciones pasadas. Esperó hasta esa noche, en casa. Vinicius tenía una reunión tardía, y ella estaba sola. En el silencio del lujoso baño, que contrastaba con el baño compartido de su antiguo cuarto, se hizo la prueba.
Los 3 minutos de espera fueron los más largos de su vida. Se sentó en el borde de la bañera, el corazón latiéndole furiosamente en el pecho. Una sinfonía de miedo y frágil esperanza luchaba dentro de ella. No se permitía esperar. La esperanza la había atormentado durante años. Cuando el tiempo pasó, se obligó a mirar. 2 líneas. 2 líneas azules, claras, inconfundibles. Miró una y otra vez. Sostuvo la caja, leyendo las instrucciones 1, 2, 3 veces, como si pudiera malinterpretar un símbolo tan obvio. Pero no había error. Era certeza. El aire pareció escapar de sus pulmones. No gritó, ni lloró. Simplemente se quedó sentada, completamente aturdida, la prueba en la mano, mientras el mundo que conocía se reestructuraba de repente. La mujer a la que le dijeron que era incompleta, un árbol estéril, estaba embarazada. Era un milagro que desafiaba la lógica, la medicina y la crueldad de su pasado. Cuando Vinicius llegó, la encontró sentada en el sofá de la sala, en la oscuridad, la pequeña varilla blanca sobre la mesa de café. Vio la expresión en su rostro, y su primer pensamiento fue que algo terrible había sucedido. «Malu, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó, con la voz llena de alarma. Ella no podía hablar, solo señaló la prueba. Él se acercó, tomó el objeto y lo examinó bajo la tenue luz. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró de la prueba a ella y luego de vuelta a la prueba. «¿Esto es verdad?», susurró, con la voz entrecortada. Ella finalmente recuperó su voz, un hilo delgado. «Los médicos dijeron que no». Vinicius no la dejó terminar. Se arrodilló ante ella, levantó su rostro con las manos y la miró a los ojos. Las lágrimas que ella no había podido derramar ahora fluían, pero las de él no eran de shock. Eran de alegría pura, desbordante. «Todos se equivocaron, mi amor», dijo, con la voz quebrada por la emoción. La abrazó. Un abrazo que era a la vez protector y celebratorio. Y en ese abrazo, el horror de María Luisa finalmente se disolvió en una oleada de emoción tan intensa que la dejó sin aliento. Sí, era un milagro. Su amor había creado lo imposible. El nacimiento de la pequeña María Clara, 9 meses después, no fue solo el alumbramiento de una hija. Fue la validación final de la victoria de María Luisa sobre su pasado. Sostener a ese pequeño ser, concebido contra todo pronóstico médico, se sintió como sostener la salvación misma. La niña poseía los ojos grises y profundos de su padre y la sonrisa tenaz de su madre. Era la prueba viviente de que las etiquetas que otros nos imponen no pueden vencer al destino, al amor y a la fuerza interior. Su nacimiento selló su amor de una manera indescriptible y marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de María Luisa. Ya no era la mujer estéril, era una madre. Y esta nueva identidad, lograda contra toda adversidad, era lo más dulce y triunfante. Poete, el espectáculo de la inversión de la humillación. Habían pasado 3 años. 3 años que transformaron a María Luisa de la mujer abandonada, con una maleta a una madre, una respetada estratega de negocios y la compañera de uno de los hombres más influyentes del sector tecnológico en el sur de España. La vida, que le había negado todo, ahora le ofrecía amor, propósito y paz. El pasado, con sus heridas y humillaciones, parecía una película antigua, la historia de otra persona, hasta que el pasado llamó a su puerta en forma de un mensaje de texto. Era una invitación de Marcela, su excuñada, hermana de Eduardo, a un evento benéfico anual
organizado por la familia Medeiros. Irónicamente, el evento se celebraba en la misma mansión de donde la habían expulsado. El mismo salón, el mismo jardín, el mismo escenario donde ella había vivido su mayor humillación. Su reacción inicial fue el impulso instintivo de borrar el mensaje. ¿Por qué la invitaba Marcela? ¿Era una provocación? ¿Un intento de alardear de una vida que continuaba sin ella? Viéndola agarrar el teléfono con los nudillos blancos, Vinicius se acercó y leyó por encima de su hombro. «No tienes que ir, ¿sabes?», dijo suavemente, poniendo una mano sobre su hombro. «Lo sé», respondió ella, con la voz tensa. Pero algo dentro de ella, una curiosidad latente y un deseo de cerrar el círculo, le impedía dejarlo pasar. Regresar a esa casa ya no era por ellos, era por ella. Era por la mujer que era hoy, confrontando los fantasmas de la mujer que se vio obligada a dejar atrás. «Creo que quiero ir», dijo, sorprendiéndose a sí misma. «Iremos juntos», dijo Vinicius con una firmeza que no admitía discusión. La noche del evento, el cielo estaba claro y lleno de estrellas. Un telón de fondo perfecto para que la élite de Sevilla hiciera alarde de sus joyas y su espíritu caritativo. En la calle frente a la antigua Casa Medeiros, una fila de invitados elegantes salía de vehículos de lujo. El sonido de la música clásica y las risas vibrantes se extendía en el aire. Todas las miradas se dirigieron al frente cuando una larga y majestuosa limusina negra se detuvo al comienzo de la calle, deteniendo momentáneamente el tráfico. La mayoría asumió que era algún magnate o político haciendo su entrada habitual. La puerta del coche se abrió. El primero en salir fue Vinicius, impecable en un esmoquín a medida. Su presencia discreta pero autoritaria hizo que muchos giraran la cabeza, pero fue la mujer que salió a continuación la que hizo que la multitud se callara. María Luisa. Llevaba un vestido de seda color verde esmeralda que resaltaba la serena fuerza en sus ojos. Su cabello estaba elegantemente recogido, y la única joya que llevaba era un exquisito collar de diamantes, regalo de Vinicius. No se parecía en nada a la mujer de antes. Su porte era de confianza, su sonrisa, de una paz totalmente nueva. Pero la verdadera sorpresa, la jugada maestra que dejó a todos atónitos, vino después. De la puerta del coche, en brazos de María Luisa, bajó una niña de casi 4 años, vestida con un pequeño vestido blanco, su cabello oscuro atado con una cinta de satén. Era María Clara. Mientras caminaban por la alfombra roja que conducía a la entrada, el murmullo se extinguió. La gente dejó de hablar. Los camareros con bandejas se quedaron inmóviles. Todas las miradas se centraron en la mujer que había sido borrada de la historia de la familia, que ahora regresaba no como una fracasada, sino como una reina, escoltada por un nuevo rey, y sosteniendo a la heredera que le habían dicho que nunca tendría. Dentro de la casa, la escena se repitió. Marcela, la anfitriona, dejó caer su copa. El sonido del cristal al romperse sobre el mármol fue el único ruido en el vestíbulo. Entonces María Luisa los vio. Cerca de la gran chimenea, donde había sido sentenciada, estaban Eduardo y doña Lucía. El rostro de Eduardo perdió todo color, transformándose en una máscara de incredulidad y arrepentimiento visible. Sus ojos se fijaron en la niña en brazos de María Luisa, una niña que podría haber sido suya. Doña Lucía, siempre altiva y en control, pareció envejecer 10 años en un segundo. Abrió y cerró la boca, incapaz de emitir una palabra. Su expresión era de puro shock, una mezcla de asombro, rabia y derrota innegable. La mujer a la que había llamado incompleta estaba allí,
la encarnación de la plenitud. Y su presencia era una acusación más poderosa que cualquier palabra. María Luisa sintió todas las miradas sobre ella, pero solo se concentró en ellos. Esperaba sentir rabia, un deseo de venganza, un regocijo triunfal ante su horror. Pero para su sorpresa, no sintió nada en absoluto. Al mirar a su exmarido y su exsuegra, ahora marchitos por la conmoción, sintió solo una extraña y lejana compasión. No la habían destruido. De hecho, al expulsarla, la habían liberado. La obligaron a buscar una fuerza que no sabía que poseía, a construir una vida mucho más grande y auténtica que la que jamás había tenido dentro de esos muros dorados, con un asentimiento apenas perceptible hacia ellos, un gesto que no era desafío ni perdón, sino simplemente reconocimiento. Se dio la vuelta. Vinicius pasó un brazo protector alrededor de ella, y juntos se mezclaron con la multitud, dejando a la pareja congelada en el tiempo, atormentada por el fantasma de lo que habían desechado. Fue el acto final de liberación. La atmósfera de la fiesta cambió después de su llegada. El parloteo se convirtió en susurros. Los ojos siguieron a María Luisa y Vinicius por donde quiera que fueran. Sin embargo, ella se movió a través de la multitud con serena gracia. La pequeña María Clara, dormida en el hombro de su padre. Ella pensó que sentiría el poder de la venganza, pero solo sintió el poder de la indiferencia. Mirando a su exmarido y su exsuegra, ahora consumidos por el shock, se dio cuenta de que su ira, su resentimiento, su deseo de probarles algo, se habían evaporado. Ya no eran sus verdugos. Eran solo dos personas tristes que habían cometido un error catastrófico. Su felicidad era la respuesta. Después de unas 2 horas, tiempo suficiente para marcar su presencia y afirmar su nueva realidad, María Luisa sintió que era hora de irse. Ya no había nada allí para ella. Miró a Vinicius, y él lo entendió al instante. Tomados de la mano, con María Clara durmiendo plácidamente, se dirigieron a la salida. Mientras esperaban la limusina, María Luisa sacó su teléfono móvil. Con un gesto calmado y deliberado, abrió sus contactos. Encontró el número de Eduardo, el que nunca se había atrevido o necesitado borrar, y lo seleccionó. Se quedó mirando el nombre en la pantalla. Eduardo Medeiros, el nombre que una vez representó todo su mundo. Ahora, no era más que el vestigio de una vida anterior. Sin dudarlo, presionó eliminar contacto. La confirmación apareció en la pantalla, y con un último toque, él desapareció. Fue un acto pequeño, casi insignificante, pero para ella fue el ritual que marcó el cierre de una era. No fue un acto de rabia, sino de liberación. Era la limpieza final, la última pieza emocional desechada. Cerró la puerta y puso el cerrojo, no para evitar que él entrara, sino para mantenerse completamente dentro de su nueva vida. Vinicius, que había observado el gesto en silencio, comprendió su profundidad. No dijo nada, solo apretó su mano más fuerte. Al subir al coche, la lujosa seguridad del interior la envolvió. Recostada en el asiento de cuero, junto a su hija dormida y el hombre que la amaba por quien era, María Luisa miró la mansión iluminada por última vez a través de la ventanilla. Supo con cristalina claridad que el capítulo más doloroso de su vida no solo había terminado, finalmente había sido superado, para siempre. Ico, el legado perdurable, mujeres que renacen, en los días siguientes, mientras la historia de su regreso se extendía como la pólvora por la ciudad, María Luisa sintió un nuevo impulso. Su viaje había sido extraordinario, pero por experiencia, sabía que no era único. ¿Cuántas otras mujeres se sentían abandonadas, invisibles,
sin valor después de que una relación terminara? ¿Cuántas Marías, amas de casa sin ingresos propios, se encontraban a la deriva, sin las herramientas para navegar en un mundo que exigía independencia financiera y profesional? La idea surgió de una conversación nocturna con Vinicius en el balcón de su ático. «Tuve suerte, Vini», dijo, con voz pensativa. «Encontré a Rafael, te encontré a ti. Pero, ¿qué pasa con las que no tienen un amigo de la infancia que les dé una oportunidad? ¿Qué pasa con las que no encuentran un amor que las vea de verdad? Entonces, les ayudaremos a crear su propia suerte», respondió él, con la sencillez de un hombre acostumbrado a convertir las ideas en realidad. Y así se sembró la semilla de la Fundación Mujeres que Renacen. No era un acto de caridad, sino un acto de empoderamiento. María Luisa no quería dar limosnas, quería distribuir herramientas. Ella y Vinicius unieron fuerzas, él con el capital y la visión estratégica de negocios, ella con su experiencia de vida, su inteligencia financiera y su profunda empatía por la causa. La fundación se inauguró en un moderno edificio de oficinas, un espacio que irradiaba profesionalismo y calidez. La misión era clara: ofrecer un programa integral para mujeres que necesitaban reiniciar sus vidas tras rupturas difíciles. El programa incluía apoyo psicológico para manejar el trauma, formación profesional en campos de alta demanda y tutoría empresarial. Y el pilar central, la visión de María Luisa, era una sólida educación financiera. Enseñar todo, desde cómo hacer un presupuesto hasta cómo realizar una inversión inicial. La primera mujer que cruzó la puerta de la fundación fue Silvana. A sus 40 años, era la imagen del desamparo. 2 décadas de maternidad y dedicación al hogar, despojadas por un divorcio que la dejó sin ingresos, sin carrera y con una autoestima destrozada. Llegó con los hombros caídos y la mirada perdida, cargada de miedo e incertidumbre. María Luisa la recibió con ternura, viendo en ella no a una fracasada, sino a su propio reflejo de hacía años, de pie en la acera con una maleta. «Sé que parece imposible ahora, Silvana», le dijo, «pero la mujer fuerte que necesitas ya está dentro de ti. Nuestra misión aquí es solo ayudarte a encontrarla». Silvana comenzó el programa. En las sesiones de terapia, comenzó a desatar los nudos emocionales del pasado. En los cursos de formación, descubrió un talento inesperado para la organización de eventos. Y en las clases de finanzas con María Luisa, sus ojos se iluminaron. Por primera vez, entendió que podía manejar su propio dinero, que podía planificar un futuro sólido para sí misma. La transformación de Silvana fue asombrosa. En solo 6 meses, la mujer de hombros caídos se había convertido en una profesional segura. Gracias a la guía de la fundación, consiguió un trabajo como asistente en una empresa de organización de eventos. Su primer sueldo, ganado con su propio esfuerzo, fue un momento emotivo. Llamó a María Luisa llorando. «Lo hice», dijo entre lágrimas. «Lo hice». La historia de Silvana fue solo la primera de muchas. La Fundación Mujeres que Renacen se convirtió en un faro de esperanza. El impacto social del proyecto creció exponencialmente. Las mujeres que llegaban rotas eran reconstruidas, no solo con un trabajo, sino con dignidad, autonomía y una red de apoyo formada por otras mujeres que entendían por lo que habían pasado. La fundación no era solo un lugar de aprendizaje, sino de hermandad. María Luisa encontró en su trabajo en la fundación un propósito que trascendía su propio éxito. Cada mujer que ayudó a levantarse era una victoria sobre el sistema que una vez la había descartado. Era su respuesta silenciosa y poderosa
a todas las voces que alguna vez le dijeron que no valía nada. Ella no necesitaba venganza. Su legado se estaba construyendo en las vidas de cada mujer. Inspirada por su viaje, aprendía a levantarse de sus propias ruinas. Epílogo. La canción de cuna de la tranquilidad. Hoy, a sus 38 años, la vida de María Luisa es una sinfonía de paz y propósito. El ajetreo de Belo Horizonte ha dado paso a la serenidad de una villa en Nova Lima, un refugio moderno y lleno de cristal, perfectamente integrado con el paisaje montañoso de Minas Gerais. Esta casa no gritaba riqueza, susurraba paz. Las paredes que una vez la aprisionaron fueron reemplazadas por ventanales del piso al techo que inundaban cada habitación con luz natural y vistas a un exuberante jardín, donde María Clara jugaba libremente. La risa de su hija resonaba en el aire fresco. La rutina de María Luisa es un equilibrio coreografiado por ella misma. Las mañanas son para la familia. Ella y Vinicius desayunan juntos en el balcón, un ritual sagrado de conexión antes de que el mundo exterior lo reclame. Luego, lleva a María Clara a la escuela, un corto trayecto lleno de canciones infantiles y conversaciones sobre muñecas, princesas y las estrellas. Su rol de madre no la disminuyó, la fortaleció. Al caer la tarde, cuando el sol poniente pintaba el paisaje de oro, sentía la mano de Vinicius buscando la suya. Él la mira sin palabras, y ella sonríe. Una sonrisa que contiene un universo de gratitud. En esos momentos, ella ya no piensa en el pasado, ni en las batallas ganadas, solo piensa en el presente y en la sencilla verdad que su viaje le enseñó. La resiliencia florece, el amor perdura, y la vida tiene una capacidad increíble para renovarse. Los mayores giros del destino no ocurren cuando el mundo cambia a tu alrededor, sino cuando descubres la fuerza que reside dentro de ti. La vida no pregunta si estás listo para el próximo capítulo. Simplemente pasa la página, y en cada página en blanco hay una oportunidad para escribir una historia aún mejor, con más sabiduría, más coraje y, sobre todo, con la certeza de que nuestro valor no lo definen aquellos que nos abandonan, sino la persona en la que decidimos convertirnos. La expansión del legado, el código de la resiliencia. La Fundación Mujeres que Renacen. La llamada inesperada y el acto de gracia. 8 años después de que María Luisa fuera expulsada, su vida era un monumento a la paz. María Clara tenía casi 11 años, una niña brillante y bondadosa. La Fundación Mujeres que Renacen era una institución nacional. Una tarde de invierno, mientras María Luisa revisaba documentos en su despacho en Nova Lima, recibió una llamada de la recepcionista. Señora Guzmán, hay una llamada de la Clínica Medeiros de Sevilla. Es urgente. Pregunta por usted personalmente. El apellido Medeiros la golpeó como un recuerdo lejano. Hacía años que no lo escuchaba. Lo dudó, pero su nueva naturaleza de estratega le indicó que la urgencia provenía de un problema que necesitaba resolver, no evitar. Atiéndela, ordenó. La voz al otro lado no era la de Eduardo, sino de Marcela, su excuñada. Pero esta vez no había rastro de altivez, solo vulnerabilidad. María Luisa, soy Marcela. Sé que no tienes por qué escucharme, pero es por mi madre. Doña Lucía está muy grave, hospitalizada. Tiene una enfermedad terminal. Marcela hizo una pausa, su voz rota. Ella ha estado pidiendo verte. Ha dicho cosas que no entiendo del todo, pero que solo tú puedes resolver. Es su último deseo. María Luisa sintió una punzada, no de venganza, sino de frialdad. Marcela, no tengo nada que resolver con su madre.
Lo que había entre nosotras terminó hace años. No es por ti, María Luisa, es por ella, por su alma. Te lo ruego. Es un viaje de caridad, si quieres verlo así. Necesita confesarte algo. Está sola. Eduardo. Ni siquiera puede mirarla a los ojos. María Luisa colgó el teléfono, sintiendo un nudo en el estómago. El destino le ofrecía la última y más amarga oportunidad de venganza. Ver a su verdugo en su punto más bajo. Pero ella ya no era la mujer que buscaba venganza. Habló con Vinicius. Él, como siempre, la apoyó. No vayas por ellos, Malú. Ve por la mujer que eres hoy. Ve para cerrar ese libro y asegurarte de que la humillación nunca vuelva a tener poder sobre ti. Quose. El último encuentro y la redención silenciosa. 2 días después, María Luisa voló sola a Sevilla. No se anunció. Se dirigió al hospital y encontró la habitación de doña Lucía. La anciana matriarca, que una vez fue el terror de la alta sociedad, era ahora una figura frágil, conectada a máquinas. Su rostro, sin maquillaje y marcado por la enfermedad, mostraba una vulnerabilidad que María Luisa nunca pensó ver. Eduardo estaba allí. Al verla, se levantó, con lágrimas en los ojos. María Luisa, gracias por venir. Es un milagro. Ella asintió, mirando a Lucía. Vine por ella, Eduardo, no por ti. Eduardo se retiró a la esquina, dejando a las 2 mujeres solas. Lucía, al verla, intentó hablar, pero su voz era un susurro. María Luisa, perdóname. Yo me equivoqué. María Luisa se acercó, sin rencor. Lucía, no tienes que pedir perdón. Te perdono. La anciana negó con la cabeza, sus ojos llenos de terror. No me entiendes. Fui yo. Yo cambié los resultados de las pruebas. La revelación golpeó a María Luisa no con shock, sino con una extraña confirmación. Ella ya lo sospechaba en su corazón. Yo no podía permitir que el apellido Medeiros se mezclara con una maestra de barrio. Necesitábamos a alguien de mi círculo. Sabía que tú no te irías si podías tener un hijo. Te mentí. Te expulsé por orgullo, no por esterilidad. Mi hijo te amaba, y yo lo destruí. El milagro, María Clara, es la prueba de que Dios me castigó por mi soberbia. Lucía rompió a llorar, un sonido horrible. María Luisa se quedó allí. La verdad era tan grande, tan cruel, que no había palabras. Ella no era estéril. Ella era perfectamente capaz. El dolor que sintió en el pasado había sido una mentira, pero en ese momento, una profunda paz la inundó. La verdad no la hirió, la liberó por completo. La mentira de Lucía había sido su catapulta. Lucía, dijo María Luisa, tomando la mano fría de la anciana. No es necesario que pidas perdón. Te perdono. Y el milagro de María Clara no es un castigo, es mi bendición, y fue mi camino. Si no me hubieras expulsado, nunca habría encontrado el amor verdadero, ni mi propia fuerza, ni mi propósito. Tu maldad me hizo libre. Descansa en paz. Ese acto de gracia fue la liberación final. No solo para Lucía, que cerró los ojos en paz poco después, sino para María Luisa. Ella eliminó la última pizca de dolor que ese matrimonio le había dejado. Gente, el verdadero legado. Al regresar a Nova Lima, María Luisa no contó la verdad completa a nadie. No era necesario. La redención de Lucía era un asunto entre ellas. En cuanto a Eduardo, ella le dio un mensaje final. Eduardo, tu madre te amó, pero su orgullo la consumió. Tu castigo no es lo que ella te hizo, sino tu propia cobardía. Te deseo paz. María Luisa nunca miró hacia atrás. Su vida era completa. El legado de María Luisa Guzmán de Vinicius no fue su riqueza,
ni su hermosa hija, ni siquiera la fundación que rescató a miles de mujeres. Su legado fue la capacidad de transformar la mayor ofensa de su vida en su mayor bendición. Ella no solo superó el dolor, lo trascendió. La historia de María Luisa es un testimonio de que, cuando se te niega lo que crees que eres, tienes la oportunidad de descubrir lo que realmente puedes llegar a ser. Y así concluye nuestra saga. Si has sentido la emoción de la redención y el perdón, compártenos tu reflexión final sobre el verdadero significado del perdón. No se limitó a ser un centro local de ayuda. La visión de María Luisa y el capital estratégico de Vinicius la impulsaron a ser mucho más. En solo 2 años más, la fundación había abierto sedes en Sevilla y Madrid, creando una red nacional de apoyo para mujeres que enfrentaban el desamparo económico tras una separación. María Luisa no se quedó en la dirección, se convirtió en la embajadora de la resiliencia. Viajaba a las nuevas sedes, no para dar discursos corporativos, sino para compartir su historia de superación con una honestidad brutal. Su mensaje era simple. Ellos me llamaron estéril y vacía, pero fue ese vacío el que me obligó a llenarme de conocimiento. La humillación fue mi mayor combustible. La fundación adoptó el lema de María Luisa. Tu valor no lo define quien se va, sino quien te quedas a ser. El impacto era cuantificable. Más del 80% de las mujeres graduadas del programa de la fundación encontraron empleo estable en menos de 1 año, y el 95% inició algún tipo de ahorro o inversión, demostrando una independencia financiera que antes les era ajena. Las clases de educación financiera, educación de la riqueza propia, se convirtieron en la firma del programa, enseñando a las mujeres a valorar su tiempo y esfuerzo en términos de inversión y rentabilidad personal. En el mundo empresarial, IonTech, el gigante tecnológico de Vinicius, se convirtió en un socio clave, ofreciendo pasantías y empleos a las graduadas de la fundación. El ecosistema creado por María Luisa y Vinicius no solo las rescataba, sino que las integraba activamente en la economía formal, reescribiendo su destino. Pregunta interactiva. Si pudieras darle un consejo a las mujeres que asisten a la fundación, ¿cuál sería la lección financiera más importante que debería aprender una mujer al comenzar de nuevo? Haichia se biquiet quaban, unimpu. La soledad del arrepentimiento, el eco en el exilio. Mientras María Luisa construía su legado, la vida en la mansión Medeiros se había vuelto fría y silenciosa. La gran reaparición de María Luisa en el evento benéfico había sido un golpe maestro de la verdad, cuyo eco nunca se desvaneció. Doña Lucía Rivas, la matriarca, nunca se recuperó de la humillación. La imagen de la niña en brazos de María Luisa, la prueba viviente del milagro que ella declaró imposible, la consumía. La élite de Sevilla, que antes la temía, ahora la evitaba, susurrando sobre la crueldad de su juicio y el karma. Lucía, sin el poder social que definía su existencia, se marchitó en un silencio amargo, su arrogancia reemplazada por una amarga soledad. Y Eduardo era el más afectado por el arrepentimiento. Después de esa noche, ya no pudo ignorar la magnitud de su cobardía. Había perdido a la mujer que lo amó y que, irónicamente, era la única persona que había traído orden y eficiencia a su vida caótica. Su carrera, sin el apoyo social y la pulcritud que María Luisa aportaba a su imagen pública, comenzó a declinar. Se encontró frecuentando las mismas cafeterías discretas en el centro de Belo Horizonte, con la vana esperanza de encontrarla.
Un día, por pura casualidad, se encontró con Rafael, el amigo de la infancia de María Luisa, quien ahora era un exitoso empresario de logística. Eduardo, con voz temblorosa, le preguntó por María Luisa. Rafael, con la calma de quien está en paz, respondió con una franqueza devastadora. María Luisa es la directora ejecutiva de una de las mayores fundaciones de empoderamiento femenino de España y Brasil. Su marido, Vinicius, es un hombre extraordinario. Y su hija, María Clara, es un milagro. Tú perdiste a una reina, Eduardo, porque solo podías ver a una sierva. Eduardo, humillado y solo pudo asentir. No buscó el perdón. Sabía que no lo merecía. Su castigo fue vivir en el constante tormento del ¿qué pasaría si?, sabiendo que la felicidad que había desechado estaba a un mundo de distancia, floreciendo en el corazón de otra familia. Su soledad era la justicia poética más dulce que María Luisa jamás podría haber orquestado. 2:12. El nuevo horizonte. Hoy, en la mansión de Nova Lima, María Luisa no solo vive en el presente. Ella es la arquitecta del futuro. Su vida con Vinicius y María Clara es una celebración de la verdad, la inteligencia y la bondad. Mientras observa a María Clara, ahora de 7 años, jugar en el jardín, sabe que su hija nunca tendrá que luchar por su valor. Su legado no es financiero, sino un código de vida. La dignidad no se pide, se construye. La vida tiene una capacidad increíble para renovarse. Los mayores giros del destino no ocurren cuando el mundo cambia a tu alrededor, sino cuando descubres la fuerza que reside dentro de ti. Hemos llegado al verdadero final de esta saga. Si esta historia te ha inspirado, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte esta historia de superación. Tu apoyo nos ayuda a contar más historias épicas de resiliencia. Gracias por ser parte de este viaje y hasta la próxima gran historia.